Hola, ¿qué tal estás? ¿Quieres saber qué es Laptol? Ven con nosotros, te enseñamos de forma rápida y divertida. Adey Tecnología. Mi nombre es Adey. ¿Qué es Laptol? Laptol es una herramienta educativa diseñada para aprender a programar. No se escribe con código como en otros lenguajes, sino que se crean con diagramas de flujo. Fue creada para enseñar algoritmos de forma visual y fácil de entender. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso o algoritmo. Utiliza símbolos estandarizados para mostrar cada paso del proceso y las conexiones entre ellos, facilitando la comprensión visual del flujo de trabajo. Se usa para representar la lógica de programas y procesos en una forma clara y accesible. Beneficios de Laptol. Laptol permite crear algoritmos mediante diagramas de flujo, lo que facilita la comprensión visual de procesos complejos. A diferencia de otros lenguajes de programación, Laptol no se requiere escribir código, lo que hace que el aprendizaje sea accesible para principiantes. Al entender cómo funcionan los algoritmos visualmente, los usuarios de Laptol pueden aplicar ese conocimiento fácilmente al aprender lenguajes de programación más avanzados. Curiosidades sobre Laptol. Laptol fue creado por Martin Carlisle y su equipo en 2002 en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal de Virginia. Por si no saben qué es Virginia, pues es un estado de Estados Unidos. Su objetivo es enseñar algoritmos y programación de forma visual mediante diagramas de flujo. Está diseñado principalmente para principiantes en programación, como estudiantes que desean aprender los fundamentos sin necesidad de escribir código complejo. ¿Y cuáles son estos capítulos de Laptol? Capítulo 1. Introducción a Laptol. Capítulo 2. Sentencias condicionales. Capítulo 3. Bucles y ciclos. Capítulo 4. Arreglos o arrays. Capítulo 5. Casting, estructuras y algoritmos. Capítulo 6. Programación orientada a objetos o PO. Y un video extra para las interfaces gráficas en Laptol. ¿Qué habla en el capítulo 1 del Laptol? En nuestro curso. Video 1, que es donde estamos. Introducción al Laptol. Video 2. Cómo descargar Laptol. Video 3. Cómo funciona el Laptol. Video 4. Realizar multiplicaciones en Laptol. Video 5. Errores comunes en el Laptol. Y el siguiente video será curso de Laptol 2, cómo descargar Laptol. Puedes ver con este enlace el próximo video y en el primer comentario. Y recuerden, suscríbanos, activa la campanita de notificaciones para que os notifiquéis de los próximos videos que subamos y danos me gusta a nuestros vídeos. Y recuerda, suscribir es gratis. Y eso es todo. ¡Adiós!